Esta es la octava parte de la lista de reproducción del sistema de grids de Material UI. En esta parte vamos a ver cómo estructurar un componente utilizando el sistema de grids de Material UI. Recordemos que bueno, actualmente, a fecha de grabación de esta parte, Material UI está trabajando en la versión 2 de su sistema de grid. Esta es la versión que pues va a quedar. La versión 1 va a dejar de funcionar. Eso lo pueden validar en los posts que suben aquí en la documentación. Y pues tomemos en cuenta que yo estoy utilizando la versión 2 en toda la lista de reproducción. Bien, entonces lo que vamos a ver es cómo estructurar un componente. Y en este caso el componente es bueno, lo estoy utilizando en el componente autocomplete de Material UI. Y lo que quiero es mostrar tres elementos de este menú. Bueno, tres elementos dentro de cada opción del menú. ¿Y cuáles son estos tres elementos? Un icono, la opción propia del menú. eh, Esto pues es del componente autocomplete. Si no han visto esa o no entienden a qué me refiero, pues pueden ver la lista de reproducción, que es esta de aquí. Y el tercer elemento pues es un simple texto que dice eliminar. Cada elemento que se muestra aquí es esto que tenemos aquí. Entonces, ¿cómo puedo organizar estos tres elementos para que queden bien posicionados? Y como podemos ver, aquí está todo junto, no está nada organizado. Entonces, para corregir esto, vamos a utilizar los grids de Material UI. Vamos a abrir la consola para ir viendo si no tenemos algún problema o error. Voy a dejar esto por acá y vamos a empezar aquí. Lo primero que tenemos que hacer aquí es agregar el div contenedor, el grid contenedor, perdón. A este grid le agregamos la prop container y le vamos a pasar las props que tenemos aquí. Esto pues es propio del componente autocomplete, pero yo se lo voy a poner para que me funcione. Después tenemos que agregar un grid para cada elemento. Como son tres elementos, voy a agregar tres grids. En el primer grid voy a agregar el icono. En el segundo grid voy a agregar el otro texto. Y en el tercero voy a agregar el otro. Voy a quitar este div para quitar los errores. Como podemos ver, ya lo tenemos estructurado de la siguiente forma. El grid que es el contenedor y tres grids más. Voy a guardar. Vamos a ver cómo se ve de momento. No ha habido mayor cambio. Sigue igual. Y eso es porque tenemos que agregar ciertas propiedades. Entonces, para eso hacemos lo siguiente. Vamos a agregar a cada grid. Vamos a ordenar esto. A cada grid le vamos a agregar la propiedad XS. Abrimos llaves. Recordemos que Material UI trabaja con un sistema de 12 columnas. Es decir, todo este grid, el grid contenedor, va a abarcar o va a posicionar los grids hijos que tenga dentro de acuerdo a la cantidad de columnas que nosotros tengamos. Entonces yo quiero que el primer grid, que es el icono, abarque una columna. El segundo grid, que es cada opción, o bueno, el texto de cada opción del menú, quiero que abarque 8 columnas. Aquí ya llevo 8 columnas más una, serían 9. Eso quiere decir que me quedan 3. Si yo sumo estos tres valores, me da justamente la cantidad de 12, que son las 12 columnas que les mencionaba que utiliza el sistema de grids de Material UI. Voy a guardar. Voy a ver cómo queda el componente ahora. Y como podemos ver, ya lo tenemos de esta manera. Voy a ampliar un poco más aquí.
vemos que esto pues no se está separando. Vemos que en esta parte, al menos el texto que dice eliminar, sí tiene el espaciado correcto. ¿Y esto por qué está pasando? Vamos a ver. Nos vamos a ir a nuestro archivo de clases. Vamos a crear una clase que se llame bordes. Va a ser igual a border, un píxel sólido rojo. Perdón, es red. Y ahora voy a minimizar el menú que tenemos aquí. A cada grid le vamos a agregar esa clase para ver el tamaño. Entonces decimos class name va a ser igual a bordes. Voy a guardar. Vamos a ver qué nombre le pusimos aquí. Bueno, aquí está mal escrito, es bordes. Regresamos aquí. Y ahora, como podemos ver, ya podemos ver cuánto abarca cada grid. El primer grid, este de aquí, es el primer rectángulo rojo que podemos apreciar. El segundo grid es este otro rectángulo. Y el último grid es este otro que tenemos aquí. Entonces, el primer rectángulo está abarcando una columna. Todo este recuadro gris es nuestro contenedor y tiene 12 columnas. Todo este rectángulo tiene 12 columnas. De esas 12 columnas, el primer rectángulo está abarcando una columna. El siguiente grid o siguiente rectángulo está abarcando 8 y el último está abarcando 3 de esas columnas. Obviamente aquí tenemos pues un margen, pero eso ya es propio del sistema. Y para poder separar el icono de la opción del menú, simplemente tenemos que agregar ciertas propiedades a cada grid. Entonces, al primer grid vamos a agregarle lo siguiente. Esto es para centrar el icono. Lo siguiente es al componente typography, le agregamos esto. Vamos a utilizar la prop SX. ML es margin left. Es para agregarle un margen a la izquierda de 1. Y al otro grid simplemente vamos a agregarle, utilizando siempre la prop, bueno, otra prop que se llama align. Que será igual a right. Bien. Y ahora con esto vamos a quitarle la clase que habíamos agregado a cada grid. Vamos a guardar. Y como podemos ver, ya se ve mucho mejor. Voy a quitar esto de aquí. Bueno, esto depende del ancho del componente que tenemos aquí. Pero como podemos ver, ahora ya estamos mostrando un icono. La opción propia del menú y la opción de eliminar. Aquí podemos corregir otra cosa. ¿Qué pasa si el texto de cada opción es demasiado extenso? Por ejemplo, veamos la opción 3. Vamos a agregar mucho más texto a modo de que se salga de que abarque todo el ancho del grid. Vamos a guardar aquí. Vamos a validar aquí. Opción 3. Ya guardamos aquí. Voy a refrescar el navegador. Y como podemos ver, pues se está escapando. Porque obviamente la cantidad de texto es enorme. No el contenedor no alcanza para todo ese texto
Y para corregir eso, usamos la prop del typography que se llama eh, no wrap. Entonces voy a guardar aquí, voy a refrescar. Y si yo abro el menú, vemos que muestra el texto hasta la última parte del grid, pero al final agrega estos 3 puntos. Eso sirve para indicar pues de que todavía sigue. Y de esta manera pues no estamos dañando la estructura o el diseño del componente. Entonces esta es una forma de cómo estructurar nuestros componentes utilizando el sistema de grids.